Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Terminamos con el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se puede sentar. Hermanos, cuando nosotros nos sumergimos a la palabra del Señor, nos estremece, nos espanta cuando estamos en lo que estamos. Pero cuando nosotros no reconocemos el poder de Dios que se mueve a través de su palabra, no nos hace ni nos hace nada, no nos estremece, no nos despierta, no nos estorba, diría yo, para que lo vean de otra forma. Porque cuando la palabra de Dios y la persona tiene hambre de Dios, estos versos lo ponen en qué pensar. Porque son palabras de Dios, son palabras fuertes, son palabras que nos hacen ponernos en alerta, nos despiertan. Más con lo que acabamos de leer, lo que acaba de leer nuestro hermano Rodolfo, que confirman lo que acabamos de leer ahora mismo. Dios es santo, su santidad es enorme. O sea, la velocidad nos podíamos dar a entender de cómo es la santidad de Dios. Nosotros vemos volar los aviones que van a enorme velocidad. El que va adentro no se da cuenta de la velocidad que lleva, pero el que está afuera, ese sí mira cuando ese avión pasa enfrente de sus ojos en un segundo y desapareció de su vista. La santidad de Dios es enorme, es grandísima. Es demasiada la santidad de Dios que demanda que su poder, que su palabra nos haga a nosotros diferentes. Porque Él es santo, es puro. Y en estos versos que acabamos de leer, habla de muchas cosas. Aquí va muchísimas cosas. Pero con lo que podemos desarrollar una predicación de 25 minutos, vamos a ir bajo estos versos. Son muy conocidos, más que todo el día 25, no dejando de congregarnos. Es una exhortación enorme. ¿Por qué? Porque la exhortación nos ayuda. No se me olvida cuando yo pasé el proceso mío y un día el pastor se me acercó a mí cuando yo estaba pasando un proceso. Mejor dicho, toda la iglesia pasó el proceso. Pero a mí llegó la exhortación. Me dijo: mi hijo, no quiero que me faltes más a un culto. No quiero que me faltes más a un culto. Y encima de eso, vístete bien, arréglate, porque hay gente que te está viendo. Tu comportamiento se te mira de lejos. Arréglate, ponte bien. No me faltes más a un servicio. El ejemplo de uno cuenta mucho. La gente nos está viendo. Hermano, usted ni cuenta se da si hay un joven, un anciano, un adulto, un esposo, una esposa que está viendo cómo usted se comporta.
Y eso de la exhortación que Dios pone en este libro de Hebreos, estaban esta gente pasando momentos difíciles. En aquellos entonces no habían estas clases de servicio que hay ahora acá. Si congregarse en aquellos entonces era de vida o muerte. No era cualquier cosa de que usted iba al culto y aleluya con el pandero en la mano. No era así. Era terrible en aquellos entonces. Si a usted lo lograban agarrar por ser creyente evangélico, pero aquel entonces se miraba la diferencia, quién era y quién no era. De lejos los echaban de ver. Y eso no era fácil. Entonces el congregarse en aquellos entonces era difícil. Tenía que tener a esa persona realmente un encuentro con el Señor. Tenía que tener convicción de Dios para poder estar congregado en aquel momento. No era tan fácil como hoy. Hoy nosotros nos exhortamos con estas palabras, pero en realidad, hermano, no nos conmueve. Si un momento dado nos llega el jefe y nos dice: ¿te puedes quedar una hora más? Si te quedas, te va a salir más grande el pago. Es verdad todo eso. Es verdad. Pero ¿qué tal aquí? Esa paga es momentánea. Pero ¿qué tal aquí? Aquel que lo está viendo, aquel que a usted le ha puesto el ojo y está diciendo: ese hermano busca a Dios, ese hermano vive lo que predica, ese hermano le gusta orar, le gusta leer, le gusta hacer lo de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue ese momento? Las cosas no suceden así por así. Todo tiene un proceso, poquito a poquito. La exhortación es continua. Los problemas llegan a nuestra vida muy lentamente a veces. Cuando menos acordamos, explotan, pero ya muy tarde. Y no queremos esas sorpresas. No queremos sorpresas en nuestra vida. Queremos cosas maravillosas por hacer el esfuerzo de poder estar congregados en la casa del Señor. Aquí es necesario estar cuando es tiempo de estar en este lugar. No cuando Dios nos permita estar en otro lugar, será en aquel lugar. Pero mientras tanto, nuestro horario de vida es estar en esta casa hasta que Dios permita. Esto es así. Pero yo quedarme en casa porque quiero quedarme en casa, eso no es de Dios. ¿Dónde está el esfuerzo? O sea, un cristiano esforzado, esto quiere ganas, voluntad, quiere amor, pasión, quiere que nosotros esté Dios. Es que la única manera que eso se puede ver es que esté Dios en nosotros. No hay otra manera. Hermanos, si cuando alguien tiene algo que quiere hacer, una casa, se va a esforzar por lograrlo. Quiere un carro, se va a esforzar por obtenerlo. Y lo del Señor es similar. Todo lleva un esfuerzo. Pero estas bendiciones son espirituales. Van más allá de lo normal. Nos ayudan. Nosotros no sabemos lo que nos espera mañana. Nadie sabe el futuro. Hermano, si los que tuvieron muerte hoy hubieran visto que iban a tener un accidente, no hubieran salido de casa. Si usted y yo viéramos las cosas, esto fuera otro mundo. Pero no podemos ver lo que pasa. ¿Quién puede ver el futuro? Nadie. Ni Pablo, que en un momento dado en Corintios escribe que tuvo problema de muerte y que ellos su confianza la tuvieron que poner plenamente en Dios, porque de lo contrario eso era lamentable, hubieran muerto. Pero Dios los libra. Pero nuestra confianza, nuestra dependencia debe de ser totalmente en Dios, porque no miramos. ¿Sabe cuántos accidentes suceden a diario? Este lente, esta pata de este lente me puede bloquear mi vista e impedir que yo mire el carro que viene a mi izquierda o mi derecha. Esta patita de lente
una pata, porque no podemos verlo. Si alguien se diera cuenta cuando tiene un accidente y hubiera visto, evita el accidente. Pero como no lo vio, obtuvo la consecuencia de un accidente. En el Señor es lo mismo. Si no miramos lo que el Señor nos ha dicho que viene, nos van a acontecer cosas terribles por causa de consecuencia, sean buenas o sean malas. La exhortación de Dios en su palabra es estar en su casa cuando debemos de estar en su casa. No es estar en casa o en otro lugar donde el Señor no nos ha llevado. Es aquí. Aquí está el Señor. Aquí está su refugio, aquí está su paz. Le aseguro que cuando usted entra a su casa no encontrará la paz que encuentra cuando viene a la casa de Dios. No es igual, no es la misma atmósfera que se está moviendo. No es lo mismo. Aquí hay paz. Y si usted respira, usted va a respirar que aquí está Dios con nosotros. Esto es así. La exhortación del Señor era así, no dejando de congregarse, porque en aquellos entonces era difícil estar en una congregación, costaba. Y al que lograban encontrar en el grupo de que estaba congregado, cuando las autoridades llegaban y encontraban a esa gente de vida o muerte. Pero este libro de Hebreos fue escrito a cristianos judíos, a unos que eran judíos, pero que también habían confesado al Señor. Pero debido a su práctica, a esa lucha, a esa arrogancia de que se creían más que otros, que querían imponer la ley, mejor se ocultaban y se avergonzaban de que eran realmente ahora viviendo lo que el Señor había cambiado de la ley al nuevo pacto, a la gracia de Dios. Se avergonzaban. Algunos servían ocultamente, secretamente, porque se avergonzaban de este evangelio, porque para ellos les parecía que no era la forma de Dios. Pero todo ya había cambiado. Desde el momento que Jesús dijo en la cruz, consumado es, estaba todo arreglado, todo estaba ya en su lugar, que iba a continuar porque vino la gracia de Dios. La ley era difícil, era complicada, es complicada, porque la ley sigue de pie. Esto sigue de pie. La ley no ha sido quitada. Esa es la que nos revela el pecado, es la que nos revela la voluntad o no. La ley sigue de pie. De aquí, de esta misma palabra, sacan aún las leyes actuales de los gobiernos. Esto sigue de pie. Pero estos judíos no querían aceptarlo, no querían reconocerlo. Y esto sucede a diario ahora en las iglesias, que no aceptan la exhortación de estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Aquí hay bendición de Jehová. Aquí está Dios con nosotros. Aquí está Dios. Si nosotros oramos, Dios se mueve. Además de que Dios se mueve en la oración, Job dice que a Dios le agrada cuando alguien se pone a hablar con él. A Él le agrada. Dios le agrada que nos pongamos a hablar con Él. Lo ama. Lo ama. La exhortación es no dejando de congregarnos, porque algunos lo tienen por costumbre. Ese es el problema. Si nosotros viéramos que viene un problema, ¿no se prepararía? Claro que se va a preparar. Se va a preparar. Con una alerta que manden los gobiernos que viene un huracán, las tiendas quedan vacías. ¿Por qué? Porque se están preparando. Ahora, ¿se están preparando para la muerte?
¿Se está preparando para encontrarse con el Rey de Reyes y Señores de Señores? Hay una preparación, hay una entrega de Dios. ¿Dónde está esa entrega? ¿Se están preparando para lo que viene? Las pruebas no vienen solo por venir. Ellas vienen a pulirnos cuando nosotros no encajamos en lo que Dios nos pide, nos demanda. Porque Dios nos demanda. Dios nos demanda a nosotros. Es tanta la demanda de Dios porque detrás de ella viene la bendición de Dios para nuestra vida. Viene lo de Dios para nosotros. Si eso no fuera así, la tribulación, las pruebas nos ahogaran, nos pusieran enfermos, estuviéramos enfermos. Si la desesperación, algunos dicen que uno puede perder el cabello, puede engordarse, puede ponerse flaco, tantas cosas pueden pasar. Yo estuve viendo ahora cuerpos de personas bien frondosos, de aquí, de la parte de arriba de las piernas para arriba, pero sus pies bien delgaditos para abajo. ¿Cómo esos pies van a sostener tremendo peso arriba y esas piernas delgaditas abajo? Cuando un niño nace, nosotros es de preocupación como padre asegurarnos que ese niño crezca saludablemente, porque de lo contrario, cuando venga su edad avanzada, si nuestro descuido como padre, esos niños no dan el desarrollo natural que deben de dar, porque nos negligenciamente no llevamos a ese niño y le dijimos al doctor que estaba creciendo inapropiadamente. La vida espiritual del creyente es lo mismo. Tiene que ir creciendo como Dios demanda en su palabra. Crecer saludables. Porque de lo contrario, ver un cuerpo frondoso de arriba, pero sus pies delgaditos. ¿Cómo hace ese cuerpo para sostener tremendo peso? Algo pasó con ese cuerpo. A pesar de que todos los cuerpos son diferentes. Pero imagínense todo el peso que llevan esos pies. La vida cristiana es similar. Si nosotros no oramos, si no confiamos en el Señor, cuando viene el problema, que en lugar de venir a la casa de Dios a orar, agarramos la costumbre que cuando viene el problema nos quedamos en la casa mejor. Entonces, ¿cómo ejercemos la fe? No lo vamos a poder ejercer. Es imposible. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. Cuando les llega la tribulación, y tremendas tribulaciones a veces, especial los que son guapos, los que son hermosos, o las que son hermosas, de veras, tienen problemas serios, aunque usted no lo crea. José era hermoso de parecer, Sara hermosa de parecer. ¿Qué le pasó a esos dos personajes? Una mujer quiso aprovechar de José, y Abraham dijo que Sara era su hermana, porque Sara era hermosa y aquel no la quería perder. Así que si no están preparados con esa situación, cuando viene el problema, cae en la trampa. José no cayó en la trampa, corrió. Sara, ¿quién la defiende? Dios mismo. El faraón tuvo miedo y le dijo a Abraham: ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? Porque Dios cuida de los suyos. Pero ¿cómo Dios cuida de los suyos? Cuando los suyos dependen de Dios. De lo contrario, no va a pasar nada. El diablo va a aprovecharse. Nuestra vida misma, nuestra confianza nos va a traicionar y le fallaremos al Señor. Le vamos a fallar y no queremos fallar. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nos pulamos, que nos formemos en la fe, que nos formemos en ejercer el estar en su casa, el estar aquí a cuesta de todo. Porque si estos cristianos judíos tuvieron que pasar ese proceso de vida o de muerte,
ahora nos dan a nosotros el ejemplo. ¿Quién está amenaza de muerte aquí por ser creyente? ¿Alguien tiene esa amenaza? Usted y yo no la tenemos. Pero sí hay un enemigo que nos asedia. Porque esta guerra es espiritual. Cuando yo dejé de congregarme en la iglesia, había sucedido lo que toda iglesia a veces es amenazada de recibir: una división. ¿Usted sabe lo que es duro una división en una congregación? Es espantoso. La iglesia se partió en dos. Estando yo en la congregación, apoyando a mi pastor en todo lo que podía, ayudando a los hermanos en todo lo que podía, y de repente llega aquello y se parte. ¿Usted sabe qué doloroso es ver a un hermano con quien usted ha compartido un pedazo de pollo, dinero, abrazos, besos, apretones de mano, lágrimas? Eso es duro. Pero ese es el proceso que a veces hay que pasar. Porque el diablo quiere ver la iglesia de Dios destruida. Y si el ser humano no está alerta, él mismo va a ser partícipe de esa destrucción. Estando yo en ese proceso, subiendo un puente, el Truck Neck Bridge allá en Nueva York, iba subiendo el puente, mirando a mi derecha y a mi izquierda aquel inmenso mar que se mira en esa ciudad, la ciudad del Bronx enfrente mío, a mano izquierda la ciudad de Manhattan, a mano derecha viendo las aguas de Connecticut, subiendo aquel enorme puente que era similar, o es similar mejor dicho, a los de San Miguel que teníamos aquel entonces, el puente del río Lempa, que le llamaban el puente de oro. Yo voy subiendo ese puente y llega un momento que se me viene a mí y me dice: ¿qué te he hecho yo a ti? ¿Qué te he hecho yo a ti? Y le dije: Señor, tú no me has hecho nada a mí. Entonces, ¿por qué no estás en la iglesia? ¿Por qué no vas a la iglesia? Cuando el consejo de mi pastor llega, desde ese momento no dejé de congregarme a lo que tenía que hacer. Pero tuve que pasar el proceso, porque eso es duro. Es duro. Pero la exhortación es de que uno debe de depender de Dios a totalidad. Esto es como un joven. El evangelio es niños espirituales, maduros espirituales. Hebreos que también creo que dice que algunos ya deberíamos de ser maestros. Maestros para enseñar a otros. Pero cuando me llegó a mi pastor y me dijo: no me faltes más a un culto, y de lo que yo había encontrado con el Señor, ¿qué te he hecho yo a ti? ¿A quién estaba faltando respeto? ¿A quién estaba desobedeciendo? ¿A los que habían hecho el desastre? ¿A lo que había sucedido? Porque ahí la culpa podemos echar la culpa a Mengano, a Sutano. Pero con el Señor las cosas son diferentes. Eso es muy aparte. Porque el ser humano podemos fallar. Podemos herirnos entre nosotros mismos. ¿Será que el Señor nos va a herir a nosotros? Nunca. Nunca el Señor nos va a herir a nosotros. Al contrario, nos demostró su amor en la cruz del Calvario. Y algo más glorioso, resucitó. Resucitó. Está a la diestra de Dios Padre. Está aquí ahora mismo con su presencia a través de su Espíritu Santo. Y esta palabra que nos refleja no nos va a hacer ningún mal.
aprendí muchas cosas, pero fue mi proceso. Cuesta a veces tenernos paciencia, ayudarnos a los unos a los otros. Pero estos cristianos hebreos tenían que decidir, no dejando de congregarse, porque las cosas son terribles. Si lo que leemos más abajo, porque si pecáremos voluntariamente, después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es serio. Esto es el evangelio. Y para ponerle más peso, por acaso no entendemos, yo traje otras versiones. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Es una versión. La otra versión: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Esto es cuando se hace deliberadamente, cuando ya se sabe que va a cometer pecado y lo hace conscientemente, que ya conoció la verdad, ya conoció a Cristo, porque la verdad es Jesús. Qué terrible. Ya conoció. Es como cuando a alguien le falta la confianza a alguien, que le confía las cosas y después le da la espalda. Eso es duro, porque después la persona dice: ¿cómo va a ser que me fallaste? Tanto que yo confié en ti. Te llevé a mi casa, te di de comer cuando viniste flaco, sin ropa, casi desnudo. Te llevé a mi casa, te di donde quedarte, todas tus necesidades básicas te las suplí, y ahora vienes y me pagas con esa forma. Es duro cuando alguien deliberadamente va con su propia 5 sentidos, por su deseo carnal, y peca por X razón que sea. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio del Señor? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedó todas aquellas bendiciones que ya obtuvo? ¿Dónde queda aquellas lágrimas que un día lloró quizás en el altar, y ahora deliberadamente por su concupiscencia va y peca con conciencia deliberadamente? ¿Dónde queda el sacrificio del Señor? Es cruel. Si lo comparamos y leemos lo que la Biblia nos dice del sacrificio de Jesús en la cruz, que su propio pueblo lo desechó, lo escupió. Algunos, como se leyó también hoy, ustedes me buscan, me vienen a mí, porque vienen a buscar comida, le decía. ¿Dónde queda
cuando deliberadamente va y peca la persona. ¿Dónde queda el sacrificio del Señor? Esto es serio. Esto es serio. Ser creyente es una bendición. Esto es alegre. Porque el Salmo 1, bienaventurados somos cuando estamos cerca del agua. Las hojas se mantendrán verdes, porque el árbol que está al lado de una pasarela de agua se mantiene sus hojas verdes todo el tiempo. Y los árboles de coco, donde está el agua, habrán cocos, si es posible, cada mes, porque está junto a corrientes de aguas y su hoja no cae. Pues esa es nuestra responsabilidad, porque seremos tentados forzosamente por causa de nuestra concupiscencia. ¿Usted cree que llegar al cielo es fácil? Llegar al cielo cuando dependemos del Señor, pero cuando nuestra necedad, nuestra arrogancia, como lo que se leyó hoy con el pueblo de Israel, cuando no ponemos atención a Dios, esta salvación tan maravillosa se puede perder. Se va a perder. ¿Usted se la quiere perder? No creo. No creo, porque esto es mayor que las cosas de esta tierra. Esto es algo eterno, algo que no terminará nunca. Nuestra vida espiritual, nuestra paz con Dios no puede ser interrumpida por el pecado. No puede ser interrumpida por el pecado. No podemos permitirlo. Tenemos que cuidarnos. Ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Y sabe cuánta gente en este momento están pasando por eso? ¿Usted sabe la apostasía en la que estamos ahora? La apostasía ha hecho estragos. Pero veamos el peligro de esta situación. Ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 6, versos 4 al 6. Capítulo 6, versos 4. Este es el peligro de la apostasía, de alguien que ha conocido la verdad. Capítulo 6, 4 al 6 del libro de Hebreos. Mire lo que dice. Porque es imposible. Mira la palabra que usa este verso. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Este es el peligro de la apostasía. Cuando alguien deliberadamente hace eso, es un peligro. Yo he escuchado a una señora que dice: yo ya no soy creyente, pero tiene unas alabanzas, hermano, con unas letras que usted dice: qué bonita esa alabanza. Pero ella dice: no me hable más del evangelio, porque pasó una experiencia amarga. A mí me pasó experiencia amarga también. Pero cuando el Señor trató conmigo, porque yo dejé que Dios tratara conmigo, el Señor me dijo: ¿y yo qué te he hecho a ti? ¿Qué te he hecho yo a ti? Y lo duro de esta apostasía es que esta gente no va a poder reconocer su error garrafal
de perder su salvación, de perder la vida eterna. Es triste. Es triste esto. Por eso que la alerta de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo. La apostasía está en todo lugar. Israel es el vivo ejemplo. Israel se le anunciaba, se le hablaba. Dios le daba pan del cielo. Le puso una columna de nube, una columna de fuego. Le dio agua de la roca. Les mandó al Hijo de Dios. Les dio de todo lo que necesitaban para la vida eterna. Y no la quisieron. Hay uno que pone de ejemplo también, Esaú, que perdió su primogenitura. La vendió, la entregó deliberadamente por un plato de lentejas, de frijoles, que son buenos, pero no era el tiempo de hacerlo. Entregar algo maravilloso, la primogenitura, la bendición de Dios, la quiso recuperar después. Fue imposible. Imposible. No la pudo recuperar. Es duro esto. ¿Cuántos apóstatas que no pueden reconocer? Mire, la mayoría de iglesias en la actualidad salieron de una iglesia santificada, entregada para Dios a totalidad. La mayoría de iglesias ahora. Pero algunos, con su vida, por causa del dinero y la avaricia, apostataron. En este momento, en el 183, hay pachanga a todo volumen de una vida que comenzó con gran bendición con sus cantos. Esos cantos son de gran bendición, pero su forma de vida ya no es la misma. Y esto no es comenzar bien y terminar mal. Esto es de terminarlo como Dios quiere. Y el Señor no es del montón, es de los pocos. Ahora en este momento, si yo voy ahí al 183, entre la Bell Line y la Story Road, buscando para el East, ahí va a haber tráfico. Porque ahí está uno de los cantantes muy famosos, pero ya no siguen este evangelio como debe de seguirse. La apostasía está terrible. Esa señora es famosa en las redes sociales con sus cantos maravillosos, pero no quiere saber nada más del evangelio. Y aquí el libro de Hebreos dice que él es imposible reconocerlo. ¿De qué sirve ser famoso? Predicar a grandes masas, anunciar este evangelio, cantar, predicar. ¿En qué queda todo esto? La apostasía se los va a comer vivos y perderán su salvación por sus deseos carnales, porque el diablo le pone todo en bandeja de plata, como dicen. Allá de aquel si deja caerse en eso, pero perderá todo. Porque si al mismo Jesús, nuestro Salvador, se le ofrecieron los reinos de la tierra, el poder, el oro, todas las cosas, y él no las quiso, porque yo las voy a aceptar. Entrada triunfal a Jerusalén, ¿en qué entró? En un pollino, dice, en un burrito. No tenía ni dónde recostar su cabeza. O sea, su ejemplo de humildad fue terrible, dejándolo todo en el reino de los cielos,
todo, siendo Dios aquí en la tierra. Porque Él también, su sudor era como el nuestro. Era humano, carne y hueso. Su sangre era roja como la de nosotros. Lo dejó todo. Y esta apostasía de la que se está viviendo ahora, si en el tiempo de antes estos libros fueron escritos y ya se miraba esta apostasía, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? La apostasía y llegar al cabo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Mire hasta dónde llega. En nosotros está el Espíritu de Dios. Pero esta apostasía es terrible. Cuando alguien cae en ese lazo, no tan fácil se sale. No tan fácil se sale. Cuando alguien ya sube la cima para arriba y allá arriba está bonito y cometió un error, no va a bajar. No va a bajar. No puede. Su orgullo, su arrogancia, su bienestar no lo va a dejar bajarse. Y si se muere, ¿a dónde va a ir a terminar esa alma? Este evangelio es serio, pero algunos no ponen atención a ellos. 27. Si no, después de haber pecado deliberadamente, sigue algo más. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Mire, ¿para quiénes esas cosas? Para los adversarios de Dios. Para ellos, ese fuego, ese ardor, lo que les espera, es espantoso. Este libro de Hebreos tiene maravilloso. Tenemos 7 minutos para ir. A 9:30 nos vamos. Si es mediante. 14:10 de Apocalipsis. 14:10 del libro de Apocalipsis. (14:10 del libro de Apocalipsis). Mire lo que dice. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Le espera algo bonito a ese apóstata? No. Yo recojo mercancía pura, y especialmente la pura cuando se trata de aroma o de comida. A veces me ha tocado recoger hierbas. Qué rico huele esa traila, porque el olor de aquellas especies envuelven en aquella traila, porque es puro. O los sabores. Me toca llevar a veces a la Pepsi. El olor que usan de esa vainilla, la esencia pura, es sabroso. Uno ya quisiera tomarse aquello cuando siente el olor, aquello aroma que es sabroso con solo olerlo. Pero en este caso no es esa clase de situación. Es la ira pura de Dios contra este apóstata. La ira pura de Dios por ser apóstata. Eso es duro. El 28. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. Imagínense, ese era el tiempo de antes. Estos judíos hebreos, que es lo mismo, pero cristianos, estaban en esa sí o no, cristianos en Cristo o cristianos judíos. No se decidían. Tenían que tomar una decisión. Y la oportunidad les llega y les dice: hey, en que el Señor es diferente el comportamiento del juicio. En la ley, ustedes saben que cuando alguien viola la ley por 1 o 2 testigos, ¿qué pasa? Muere, les dice, de un solo. En el evangelio hay oportunidad de salvación. Si alguien peca y de corazón se humilla y se arrepiente, tiene oportunidad de volver a comenzar. Hay oportunidad. En la ley no había oportunidad. Una vez ya se diera el juicio, no había reversa. En el evangelio hay oportunidad de salvación. En el tiempo de la ley había que haber 2 o 3 testigos para confirmar el pecado. En el tiempo de la gracia sigue igual. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos dice la Biblia, que nos mira por dentro, nos ha puesto el ojo. Ahí está. Pero hay oportunidad de reconocerlo. Si alguien peca, se puede alinear. Se puede reconstruir. Tiene oportunidad de volver a poner sus cosas bien. Pero como dijo Jesús a la mujer pecadora, pero no peques más. No lo vuelvas a hacer. No, esto es serio. El que viola, vamos al 29 porque ya el tiempo se nos va. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto le pasa a alguien. ¿Qué mayor castigo? Y si Dios castigó a Israel, como dijo nuestro hermano Rodolfo hoy, que hasta el día de hoy están pagando las consecuencias. Si a ellos, que siendo un pueblo escogido de Dios, les está pasando tremendas consecuencias, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos? Por eso es que el Señor nos llama al esfuerzo, nos llama a que le entreguemos nuestro corazón, nuestra voluntad, para que dependamos de Él y Él nos pueda ayudar y no caer en estas situaciones. Porque imagínense, esto es sagrado. Cuando alguien hace eso, ¿qué hace? Pisotear. ¿Sabe lo que hace mucha gente ahora cuando no está contento con los países en sus leyes? Agarran las banderas y las queman y las pisotean en repudio, que no estén de acuerdo con sus cosas. Entonces agarran una bandera y la queman o se paran en ella. Pues el que peca lo hace con el Hijo de Dios. ¿Es correcto? No. Es muy santa. Hermano, cuando esa sangre estaba cayendo del madero y estaba cayendo a la tierra, la Biblia dice que unas tumbas se abrieron. ¿Sabe el poder que tenía o tiene la sangre del Señor? Que nos limpia de todo pecado. Pecados de muerte. Pecados de muerte. ¿Ha visto usted los testimonios? Cuando nos damos cuenta, yo escuché un testimonio de un ex carrillero
hizo unas atrocidades que él se avergonzaba hablar de ellas. Pero cuando el poder de Dios llegó en su vida, transformó su vida. Y cuando yo hablaba con él, era, usted hizo, yo, o sea, uno se puede, ¿cómo lo mira ahora? Y usted dice, ¿cómo va a ser que ese era un atroz, un animal, una bestia, su comportamiento? Y usted lo mira ahora trajeado, con un buen testimonio. No hay ni algo para decir, usted hizo eso de verdad. Porque el poder de la sangre del Señor lo limpió, lo regeneró. Y que alguien venga y peque y pisotee esa sangre, el castigo, es espantoso. Y mire, segunda de Pedro 2:4. Mire lo que les espera a ellos. Segunda de Pedro 2:4. Es que lo de Dios es que nosotros no vayamos a esas cosas. 2:4, segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe que esto debería ser nuestra conducta ahora en estos tiempos? Afligidos debemos de estar. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Usted ha visto toda esa gente en la apostasía? Gente que se atreve a insultar las potestades. Esto es terrible. Vamos a ir cerrando. Ya el tiempo se nos fue. Pues el 30. Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Qué lindo que Dios es el que lo juzgará. Porque en el Dios del cielo nadie puede decir: Señor, te equivocaste conmigo. Nadie. En aquel día algunos se van a querer pasar de listos y dirán: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hacíamos esto y lo otro. Pero ¿quién le va a decir al Señor?
apartados de mí. No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y también se leyó hoy Proverbios, creo que fue el último, 1:6 creo que está, Proverbios 1:6. Habla de esta gente, esta clase de gente que se creen que no va a pasar nada, que todo va a estar bien. Incluso ahora se escucha mucho, es que Dios es amor. Dios es amor. No, si no es malo, no es malo eso que usted está haciendo. Si usted, no, si lo que usted hizo, no exagere, hombre, no exagere. Así dice la gente. Cuando ellos saben en que han metido un pecado de muerte terrible. No, si le puede pasar a cualquiera, le dicen. A cualquiera le puede pasar eso. Somos humanos, le dicen. No, esto no es así. La persona que sabe la verdad y se aparta y caer en las manos de un Dios vivo, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Fíjese que mire que dice esto acá. El poder de Dios es imponente, asombroso, impresionante, pero su castigo terrible. Terrible. Estas palabras nos dan una idea de la santidad de Dios. Él es soberano. Su poder es ilimitado. Cumplirá lo que promete. Este juicio es para quienes han rechazado la misericordia de Dios. Para ellos, caer en las manos de Dios será una experiencia terrible. No más excusas. Destruirán todo, pero será muy tarde. Ya será muy tarde, porque la advertencia ya fue dada. El Señor en una ocasión le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Pedro no halló qué responder. Y creo que a nosotros nos puede pasar lo mismo, porque nuestro compromiso es con el Señor, es amarlo a Él, serle fiel, y nos vamos a gozar por una eternidad. Con nosotros nuestro hermano Rodolfo, damos a Dios toda la gloria. Amén. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Gracias al Señor, hermanos, por el mensaje de la palabra. Ha sido bastante amplio, hermano.